tardes a todos. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Hoy quiero presentarles a una persona sumamente especial para mí, no solamente porque es mi mamá, es la persona que me dio la vida, sino porque siento real admiración, al igual que sé miles de personas y fans alrededor del mundo por ella, y se trata nada más y nada menos que de la doctora Herrera, una figura de la televisión internacional que no solamente se ha destacado en lo que es la televisión, sino también en otros medios de comunicación y en otros espacios de la opinión pública. Aquí sigo aceptando a las personas que se siguen uniendo a la reunión. Y lo que les estaba comentando es que es una persona que se ha destacado en muchísimos aspectos, es una mujer profesional multifacética de la que espero aprovechen muchísimo la oportunidad de poder conversar con ella el día de hoy, porque en realidad es tremenda oportunidad tenerla con nosotros, tenerla en nuestra clase, hablando de su experiencia en los medios de comunicación. Ustedes están haciendo ya su programa de radio, van a hacer un programa de televisión, y qué mejor forma de aprender que de la mano y escuchando el testimonio de una persona que trabaja en los medios todos los días, que ha recorrido el mundo a través de las pantallas de los hogares de personas en toda Iberoamérica, con ese programa que es Palabra Final. Se veía en Venezuela a través de Venevisión Plus, a través de la señal de Glitz, por DirecTV. Ya no tenemos DirecTV, así que los venezolanos seguimos conectados con ella, es a través de las redes sociales o por la televisión internacional y el resto de los canales internacionales que se pueden ver por internet. Igualmente, presentarla no solamente como esta figura importante en los medios de comunicación, sino es abogada, es psicopedagoga, además es coach ontológico, además es una persona que ha estudiado locución que en la Universidad Central de Venezuela, es locutora, ha trabajado en radio, en Canal I, en Venevisión Plus, es una persona que estudió ventas en Dinamarca, como les decía, es una persona realmente multifacética que se ha desempeñado y ha brillado, que es lo más importante, en muchos aspectos de su vida. Y por supuesto como madre, que es su rol más importante, creo que también lo ha hecho muy bien, y por eso soy quien soy hoy en día. Para no ponerme más cursi y comenzar con esta conversación, con este conversatorio, le quiero ceder entonces la palabra a la doctora Herrera, justamente después de poner un videíto. Vamos a poner aquí el video para que ustedes lo puedan ver, y vamos a ver este video. Además, aquí tenemos un video promocional de algo que ha estado realizando la doctora durante la cuarentena. Es una iniciativa nueva, los invito a que se unan, que son una serie de lives en Instagram y de en vivos en los que ha tenido diversos especialistas, no solamente de derecho, pues condominial, laboral y demás, sino psicólogos, expertos en temas de comunicaciones, médicos, y ha sido un espacio sumamente pues lleno de contenido valioso para las personas que estamos alrededor del mundo, no solamente en Venezuela, viviendo el tema de la cuarentena, y ha sido un espacio para crecer profesionalmente, para saber cómo actuar, tanto tiempo encerrados en casa, gente que perdió su trabajo y demás. Y en el caso de ustedes como estudiantes, por supuesto, ha sido sumamente difícil. En mi caso también como profesora ha sido complicadísimo el tema de llevar las clases de forma virtual. Todos hemos vivido el tema de la luz, la conexión a internet y demás problemas, pero este espacio realmente ha sido una luz al final del túnel para mucha gente, en términos de entender ese proceso que estamos viviendo y saber cómo superarlo. Así que con esta presentación, entonces dejo de compartir la pantalla y le cedo la palabra
Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este espacio. Gracias, hija, por pues tantos elogios inmerecidos, creo, porque soy una mortal cualquiera. Sí es real todo lo que habló Andrea de las redes sociales, pero wow, gracias por esa presentación tan hermosa que sé que nace de lo más profundo de tu corazón. Para mí es un absoluto placer compartir con ustedes esta tarde, este rato, y poderles expresar un poco más de todo lo que ya saben acerca de la comunicación y de esa profesión tan maravillosa que eligieron, como lo es ser comunicadores, y representa un absoluto compromiso además. Imagino que ya se lo han dicho, suena trillado, pero es así. Es una de las profesiones más exigentes porque, bueno, su estructura está hecha de esa manera. Todas las profesiones nos exigen. Ayer le comentaba a una colega que el que se gradúa de abogado y no se actualiza con la dinámica que pues está todos los días, con la normativa, las leyes, los cambios, pues el que deja de pues estar en la calle o ejercer se queda detrás. Entonces, eso con respecto al derecho, con respecto a la psicología es igual, pero la carrera de comunicación social es sumamente exigente, es un compromiso muy, muy fuerte, porque no se le permiten muchas cosas al comunicador, o es muy cuestionado, de entrada se los digo, es señalado con el dedo. Imagínense ustedes una persona que está hecha para llevar un mensaje, para dar un mensaje, el receptor, que de por sí la humanidad siempre es muy dura, pues está señalando todo el tiempo con el dedo en qué te equivocaste, qué dijiste, cómo te expresaste. Entonces mi invitación el día de hoy, aunque suene fuerte el comienzo, es a que se preparen constantemente, a que sean personas exitosas, no se queden en el denominador común de la profesión, siempre busquen destacarse, y para eso hay que estudiar, para eso hay que buscar constantemente. Para hablar bien, por ejemplo, hay que leer, tómenlo como un hábito. Hay personas que les gusta y hay otras que no. Eso es como el cantante que no cuida sus cuerdas vocales, que es su mayor tesoro, pues se queda atrás. Y es muy probable, lo hemos visto, incluso famosos que tienen que operarlos, etcétera, tienen que tener mucha disciplina. En el caso de un cantante, un músico sabe que la voz y sus cuerdas vocales son su mayor tesoro, lo más preciado, y no se puede dar el lujo incluso de salir de noche y pues tener ciertas conductas que son permitidas a otra parte de la población. Así es el comunicador. El comunicador tiene que saberse expresar, y no solo con la palabra, que sabemos que es el 7% según Albert Mehrabian, sino con la voz, que representa un 38% del poder que vamos a tener, el impacto que vamos a causar en las emociones de nuestro receptor, sino también estudiar el 55% de ese lenguaje corporal, que es el que más habla. Y este es uno de los mensajes que yo quiero dejarles hoy. De hecho, me preguntaban en estos días que cómo hacíamos en este tiempo virtual y en el que nos toca, pues, estar a través de una pantalla impartiendo clases, dando charlas, cómo manejábamos ciertas situaciones con respecto a la oratoria en eventos como este, porque esto es un evento. Todo aquello o todo aquel espacio en el que hayan más de dos personas interactuando ya es un evento. Entonces, ¿cómo hacer para llegar de la mejor manera y cómo hacer para usar esas técnicas de inicio si no podemos llegar
al evento y pasearnos quizás, porque no estamos de manera presencial absolutamente o físicamente, pues sí podemos manejar y debemos manejar ciertas técnicas. En el caso de Zoom, ustedes ven que muchas personas colocan la pantalla con una foto o sin la foto. Entonces, oye, tú te llamas Luis, ¿Luis qué? Luis López, hola Luis. Entonces, ya allí estamos interactuando como se interactúa en la radio, porque yo no estoy viendo, no estoy visualizando qué está haciendo o cómo está recibiendo el mensaje del otro lado la persona. Ustedes sí en este momento están desde el primer momento evaluándome a mí. Yo ahora no tengo la forma de hacerlo, quizás más tarde me paseo por cada una de las pantallitas de ustedes, pero están viendo cómo uso las manos, y si estudian lenguaje corporal, una vez que lo estudien, porque tiene su ciencia y su sentido, las palmas hacia arriba significan algo, el que yo esté así. Imagínense que yo les hable todo el tiempo así, de esta manera. ¿Qué les estoy transmitiendo? ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Son las 2 de la tarde, la hora del aburrimiento, entonces ahora me pusieron a darle clase a estos chamos. Eso tiene un significado. Yo tengo que estar alegre, además que lo siento, y eso también se los voy a transmitir a ustedes. Porque nosotros como comunicadores tenemos que tener presente que hay un lenguaje real, que es el que sale de la boca para afuera, un lenguaje intra, un lenguaje inter. No sé, me imagino que la profesora ya les ha enseñado todo esto, pero para repasarlo un poco, hay un lenguaje de interacción y hay un lenguaje incluso interno o introyectado, que es el nuestro. Una vez que vamos a salir a hablar con otras personas, tenemos que inicialmente hablar con nosotros mismos, decirnos a nosotros mismos, porque siempre está el saboteo y el parloteo y esa voz que nos dice, lo vas a hacer bien, y si te equivocas, y si sales con las muletillas esas que tienes todo el tiempo, y si repites mucho las palabras, y está el miedo, que es nuestro mayor saboteador. Entonces hay que aprender también, así como les dije que lean, hay que aprender a hablar con nosotros mismos de manera positiva. Les voy a dar un tip muy importante hoy, que es el tips, aquí se los traigo, de la piedrita. Esta piedrita es una carita feliz. Yo le coloqué una carita, ¿ok? Como es una piedrita, puede ser un amuleto cualquiera, pero que sea pequeñito, una virgencita, cualquier cosa que para ustedes represente algo importante y significativo. Y aunque parezca tonto, van a hablar, es decir, van a proyectar inicialmente de manera, no sé si se han paseado por este lenguaje de los neurólogos o ¿cómo es que le dicen, Andrés? Corrígeme. Sí, los que estudian el neuromarketing. Ok. Tienen que conversar con su amuleto y programarlo inicialmente y decirle, voy a hablar, voy a salir y tú vas a representar el éxito que yo voy a tener en esta interlocución. Tú vas a representar mi seguridad personal, porque el que está del otro lado no tiene idea de qué le vamos a hablar. Aun y cuando conoce el tema, él no sabe con qué podemos salir, qué se nos va a ocurrir, qué técnica inicial y qué técnica de despedida vamos a usar. Quizás los vamos a levantar. Yo practico mucho el ponerlos cuando hablo en las universidades, y los que han sido mis alumnos lo saben. Los pongo a interactuar entre ellos, hago muy dinámico el espacio, porque si no se me duermen. Es mentira, ya sabemos también que el ser humano solamente soporta o resiste un lapso de tiempo teniendo el enfoque continuado. Entonces vamos a tener eso y los que somos sinestésicos, lo vamos a poner en el bolsillo para de manera disimulada tocarlo y que ese objeto nos represente todo lo bueno y lo positivo que vamos a tener durante nuestro espacio en el que vamos a hablar.
Quizás los que son más visuales lo van a colocar, si hay podium, encima del podium, ¿quién va a saber qué es esa piedrita? O qué es esa virgencita, lo que sea, lo vamos a colocar y al momento de verlo nos vamos a conectar con nuestro éxito, con nuestro mejor momento, lo estoy haciendo bien, esta soy yo, empoderada, etcétera. Eso es buenísimo, eso Es resulta sobre literalmente todo para aquellas una personas. programación mental en positivo, ¿no? Sí, programación no es neurolingüística, pero es una programación neurológica. Candy, yo quisiera que, no, esto es un poco complicado porque yo no sé si como estamos en un espacio formal, tratarte como doctora o decirte ma o No sé, decirte como tú lo Candy, sientas, como lo pero yo sientas. sé que mis estudiantes son relajados en ese sentido y Ok. entienden que estamos en un espacio de Siento que eso es lo formalidad. más importante, hacerlo de manera relajada. Sí, totalmente. Y estamos en un espacio de formalidad porque es una clase, pero se entiende que hay una relación entre nosotros más allá de la laboral y yo creo que eso va a ser clave en nuestra conversación del día de hoy, que ellos puedan Perfecto. ver no solo la admiración que yo te tengo, sino también a la profesora que de forma objetiva entiende que eres la profesional indicada para llevarlos a ellos a otro nivel en cuanto a su oratoria. Y Ok. quisiera que nos empezaras a contar cómo comenzaste en los medios, cuándo empezaste a salir en televisión, cuándo comenzaste a salir en la radio, cómo llegaste ahí, te lo imaginaste en algún momento. Y aquí Sí, les adelanto que ella varias veces ha manifestado ser comunicadora frustrada, así que cuéntanos un total, poco de eso. total. De hecho, si nos paseamos un poco por lo que es comunicación, comencé en esto de manera muy temprana, porque yo siempre fui muy extrovertida. Entonces, en el colegio decían gaitas, ahí estaba yo de primera, como solista, bailando, cantando y recorriendo todos los colegios, los intercolegiales, las gaitas, etc. Decían teatro, ya estaba yo de primera haciendo teatro. Entonces, ¿qué pasa? Que comencé quizás en el colegio a comunicar y a estar involucrada en este tema de los medios de comunicación que como sabemos, aun y cuando no soy tan grande, el teléfono comienza, creo que cuando yo tengo que, si acabo de cumplir 50, pues comienza cuando tengo 23, 24 años por allí. Mi primer teléfono fue el ladrillo, el grandote, qué maravilla. Y ahí comienzan en firme el tema este del Internet y toda esta situación. Entonces, tuve oportunidad de comenzar en la radio también en lo que me graduó de abogado, por aquello de que yo estaba en España cuando coloco, es decir, me gradué de bachillerato, me voy unos meses a España y me llama y me dicen, mira, ¿qué carreras te gustaría? Me dice mi hermana, yo le digo, mira, a mí me encantaría, por aquello de que habían ido en quinto año las personas claves de las facultades de las universidades, yo dije, bueno, me encanta comunicación social, es mi primera opción, después pon derecho y después psicología o psicopedagogía. Entonces salgo en derecho, porque en esa oportunidad tomaban en cuenta muchísimos factores, no solamente el promedio que tú tenías, sino el examen que realizabas, un examen previo que nos habían hecho, bueno, una cantidad de factores que estaban involucrados allí y ellos pensaban que yo era mejor para el tema de argumentación o estudiar derecho que comunicación social. Yo de verdad me lo planteé, dije, bueno, yo no puse eso como primera opción, pero quizás es lo que salió y nada pasa por nada y vamos a comenzar a estudiar derecho. Me vine, ya habían empezado las clases, estudié derecho, me gustó muchísimo el derecho y continué. Después de estudiar derecho, de manera pues inmediata, me caso, a los 2 años quedo embarazada y decido, como tenía un stop por aquello de ser mamá, decido estudiar entonces psicopedagogía. Toda la vida estaba estudiando, toda la vida. Yo soy técnico superior en eh, riesgo y seguros, es decir, me gusta mucho estudiar. Entonces, siempre he estado de una u otra forma involucrada en el tema de comunicación. Se me plantea la oportunidad dando
riesgo y seguros, la materia en la universidad, incluso he dado clase a distancia, en ese tiempo tú podías incluso hacer una carrera, y fui profesora o docente a distancia de riesgo y seguros también. Tuve la oportunidad de dar clases presenciales, entonces estaba como muy empapada y muy actualizada en el tema, y me llaman para hacer con un compañero programa de radio en el tema de seguro. Ese fue el primer programa de radio, era en los domingos y era en vivo. Entonces la gente llamaba, hacía sus preguntas, sus consultas, y nosotros se lo contestábamos, yo como abogado especializada en esa área, y mi compañero creo que como corredor de seguros. Entonces él manejaba la parte de corretaje de seguro, yo manejaba la parte de derecho. Fue una experiencia hermosísima. La radio te da la oportunidad de ser muy creativo, porque sabemos que las personas que están del otro lado pueden incluso o hacen muchas cosas escuchándote. Pueden incluso estar cocinando, estar manejando, estar... Entonces tú tienes que llegar de otra manera. En la radio tú llegas haciendo todo lo humanamente posible para que esa persona visualice e imagine lo que tú le estás enseñando. Aquí era en vivo, no era grabado en absoluto, entonces la gente los domingos decía, mira, yo tengo un problema, incluso lloraban, incluso hablaban temas muy, muy personales, porque en ese momento recuerdo que no sé por qué se daba mucho el hablar por la radio, sobre todo las mujeres, mire, me está pasando este problema, mi esposo esta mañana intentó pegarme, entonces yo terminaba siendo abogado y psicólogo. Fue un programa y un momento muy hermoso de llegarle a muchas personas. Después tengo la oportunidad de trabajar, hacer unos micros con una escuela para padres, en el área también de psicología, escuela para mamá y papá. El eslogan era no nacemos sabiendo ser padres. Fue muy hermoso, grabé 17 micros, trabajé con compañeros maravillosos que a su vez tenían programas que tenían que ver con la maternidad y todo esto. Canal Lino era un canal muy conocido, pero recuerdo que yo estaba incluso en las notarías, los registros, los tribunales ejerciendo, y me reconocían, me decían, usted es la del programa, y tuve mi experiencia más hermosa fue una vez que se me acercó una señora, porque Canalí transmitía como 24 horas. El programa se transmitía, por ejemplo, no recuerdo si era 10 o 11 de la mañana, y también a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces esa señora me tomó por el brazo en la calle, muy emotiva, muy emocionada, y me dijo, doctora, usted me salvó la vida. Entonces yo me quedo así, le digo, ¿cómo así? Me dice, porque yo estaba viendo el programa a las 2 de la mañana y yo estaba muy deprimida, estaba a punto de suicidarme, créame que me iba a tomar unas pastillas, y yo la escuché, me senté a escuchar su programa y sentí que no había sido tan mala madre, y sentí que todo lo que me estaba ocurriendo no era directamente responsabilidad mía, sino que venía también de mis padres y de mis ancestros. No recuerdo lo que yo había dicho en ese programa, que a la señora pues le llegó y le impactó tanto. Imagínense el grado de responsabilidad que tenemos, para bien o para mal. Y eso fue tan emocionante que yo llegué a mi casa y me puse a llorar y dije, le salvé la vida a alguien sin saberlo. O sea, y a través de una pantalla, a las 2 de la mañana. Es increíble, porque ese programa sí era grabado, no como el de, pues, Palabra Final, que sí fue grabado. Claro, grababa 3 y 4, hasta 4 programas diarios. Pues en el momento de grabarlo es absolutamente en vivo. Entonces la única posibilidad que tiene de corregir ciertas cosas es el editor, cuando pues dice, bueno, mira, voy a editarle, qué sé yo, esta grosería que salió aquí de una de las personas que tú estabas conectando en ese momento, dando la palabra final o la respuesta, o que se te vino encima fulano. Pero el programa como tal, me lo han preguntado mucho, es grabado porque sale diferido, pero es en vivo. Tú no tienes la oportunidad de corregir absolutamente nada.
En Cuéntanos un dos, poquito de esa dinámica. ¿Cómo es la dinámica en un estudio de televisión para que ellos más o menos se trasladen a ese lugar? No, lamentablemente no tenemos la posibilidad de estar en el estudio de televisión de la UCAP como yo solía hacerlo en otros semestres, claro. pero la idea es invitarlos a ellos el semestre que viene cuando podamos volver a la presencialidad a que lo conozcan. Y para trasladarnos un poquito a través de nuestra imaginación a ese espacio, a esa dinámica, a cómo funciona, quisiera que contaras tu experiencia de lo que fue grabar por más de 2 años, todos los días, desde que salía el sol hasta que se escondía el sol en ese estudio de grabación. Entiendo que con más de 30 personas a tu disposición, siendo tú la cara o la protagonista y al final la imagen más visual de lo que era el programa, pero con más de 30 personas detrás del telón, por así llamarlo, ¿no? Haciendo que eso se diera y que eso terminara saliendo entre iluminación, camarógrafos. Cuéntanos un poco cómo es la dinámica, los productores, eso que estás contando de que el programa salía grabado y había cierta postproducción, pero que la grabación al momento para que pudiesen salir 4 programas por día era prácticamente en vivo, no tenías la posibilidad de equivocarte, ¿o sí? Esa posibilidad es humana, obviamente, pero el nivel de exigencia es altísimo y el nivel de estrés que te genera también es altísimo. Sobre todo en mi caso, que venía de hacer, como les comento, unos micros en el canal I, unos micros que de hecho fueron vendidos al canal y que se realizaron como una preproducción de manera individual. Es decir, en el momento en que los realizamos, no sabíamos a quién iba a ser vendido o quién lo iba ni siquiera a transmitir. Entonces, fue un proyecto, más nada. ¿Qué pasa después cuando llego a una televisión de un programa internacional que lo primero que me dicen es que va a salir probablemente a 19, 20 países de Iberoamérica? Eso fue a través de un casting. Ya ni siquiera toman en cuenta los micros que había hecho, la radio que había hecho. Aquí me llaman como abogado. Me dicen, mira, Candy, necesitamos que vengas, que asistas a un casting en el cual van a ver, creo que estábamos 4 o 5 abogados, profesionales del derecho, y es un programa que se va a hacer con un psicólogo y un abogado. Ok, ¿a qué hora, qué día? Bueno, 20 tal día. Yo voy al casting, asisto, entro al estudio, hay una cantidad de productores, me hacen de manera totalmente improvisada, me dicen, mira, lee esto, resuelve este caso, aquí tienes a las partes, ¿qué harías en este momento? Bastante cuesta arriba. Es decir, te tienes que mover de manera titánica. Y lo realicé. Una vez que lo realizo, típico que se me sale la vena de psicóloga o de psicopedagoga, y en el momento en que me ponen a resolver varios casos, yo los resuelvo desde el punto de vista jurídico, pero me quedo, no enganchada, pero sí me quedo allí diciéndole, mira, también haz esto, esto y esto, y si te pasa esto, haz esto y esto. Entonces ellos se quedan así y me dicen, bueno, chévere, sal para afuera. Después me volvieron a llamar una vez más y nos dijeron a las que estábamos allí, entra tú, entra fulana, tuvimos chance incluso de interactuar, allí no nos sentimos en ningún momento competencia, o por lo menos yo no lo sentí así, la que quede chéverísimo y la que no también, y nos apoyaremos entre todos. Hicimos como un equipo. Entonces nos fuimos para la casa, me llaman como a los 2 días, no, primero me mandan un correo y después me llaman, mira, queremos que vuelvas. Yo dije, Dios, ¿será para volverme a hacer otra vez una prueba? O sea, y me sentaron ya con la productora general, con el dueño del programa, y me dijeron, mira, saliste elegida y te tenemos una noticia. Ya no va a ser un psicólogo y un abogado. Nos dimos cuenta en tu currículum que tú también manejas muy bien el área de psicología, que tienes mucha experiencia, que además eres terapeuta familiar, y te vamos a dar las dos cosas. ¿Tú estarías dispuesta a hacer un programa de 1 hora y manejar y pasearte por resultados en los que tienes que manejar jurídico y psicológico? Le dije, perfectamente. ¿Qué implica eso?
Bueno, esto implica tantas horas al aire, es un programa en el que la primera temporada no va a tener menos de 240 programas, o sea, hice así, dije, ya va, ¿cuántos? Eso representaba demasiadas horas al aire. En ese momento pensé en mi familia, dije, oye, esto me va a absorber, pensé en mi oficina, en mi profesión, etcétera, pero también soy de aquellas personas que digo de manera muy espiritual, si estás aquí y si se te está presentando esta oportunidad, es por algo y para algo. Entonces, bienvenido sea. Vamos a leer el contrato, vamos a pasearnos por qué están ofreciendo ustedes, no solamente como contraprestación desde el punto de vista económico, sino en lo personal. Bueno, eso conlleva una cantidad de situaciones que estaría aquí 2 horas o 3 horas más explicándoles únicamente eso, pero pues en la práctica tuve que estar, no todo el día, yo negocié estar de 12 del mediodía para que me quedaran algunas mañanas libres, de 12 del mediodía a 7, 8 de la noche metida en un estudio, grabando, como les digo, la mayoría de las veces dos, pero se presentaron oportunidades porque comencé a grabar en el año 2016, finales del 2016. Después me tocó 2017, que fue un año en Venezuela bastante duro. Recuerden que ese fue el año de las marchas, de todo este tipo de situaciones en la calle. Yo tenía que estar ahí sí o sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Andrea dice que el equipo estaba conformado por 29 personas, de los cuales 9 eran productores, productores buscando casos en la calle, lo demás eran entre camarógrafos, coordinador, productor general. Los dueños del programa o productores principales no van mucho, van de vez en cuando. Los fijos son estas 29 personas que no pueden faltar, pero obviamente había público o hay público. En ese programa tú grabas con una inmensa cantidad de personas como público, esas no están contadas en las 29 que le digo que son el equipo del programa como tal. Después tienes, a ver, bueno, el vestuarista, obviamente. En tu camerino tienes contigo todo el tiempo, 24 por 24, o el tiempo que estás allí. Tienes a la vestuarista, tienes a los maquilladores, tienes al que te pone la balita, tienes al que está contigo como productor que le toca, por ejemplo, ese día tienes que grabar 3 programas. Bueno, están los 3 productores de los 3 programas que te van a decir, mira, vas a estar con una señora que tiene un hijo homosexual. En este programa te va a tocar entrevistar al hijo homosexual aparte o el transexual, porque es menor de edad. Entonces vamos a tener aquí 2 episodios. Va a estar también el papá que está furioso. O sea, el productor te introduce un poco en el caso, un poco, porque el resto lo haces tú. O sea, el resto es allí, frente a las personas, y si tienes testigos, vas a escuchar al testigo. En este caso, si tienes representante del OCNA, si era un caso venezolano, representante del OCNA es representante de niños, niñas y adolescentes. Son casos sumamente delicados. Tuve personas con SIDA, con las cuales te tienes que manejar de manera muy delicada, porque no se vale herir susceptibilidades. Tienes que entender que cada persona de la que tienes allí es un mundo y pues muchos factores. El primer factor impactante con el que me tuve que enfrentar es que no quería balita, o no quería apuntador, perdón, balita es tu micrófono, no quería apuntador y se los expresé, se los comuniqué, le dije me voy a volver loca, porque si yo tengo 2 personas a las que tengo que escuchar, y tengo un testigo que va a llegar, y tengo al productor que me va a decir, me va a hacer quizás una seña a lo largo del programa, y tengo al director general que va a estar allí paseándose, indicándome cualquier cosa, que quizás estoy gritando un poco, que quizás no me toque la cara y no haga este gesto. Y tengo el coordinador general que me va a decir, acción, vamos al aire. O sea, si me pones un apuntador, yo creo que llego en la noche a mi casa sin saber cómo me llamo, pues. Aún y cuando en algún momento creo que fue ya en el episodio 28, si mal no recuerdo, me dicen,
te vamos a poner el apuntador porque es necesario cuando te toque tener un psicólogo especialista en X área, que sea un caso sumamente delicado, o un jurista, o qué sé yo, qué especialista consideraban ellos que había que traer en ese momento. Tengo que decirte en qué momento va a entrar y tengo que decirte, por ejemplo, ellos... Tal vez el nombre de la persona, la descripción de No, quién es y no, eso, ¿no? algo muy difícil. Creo que recuerdo que el apuntador entra por ese motivo y también porque a ellos se les ocurrió colocar en la hora del programa un momento íntimo, se llamaba cámara íntima. Entonces me tenían que decir, no podía ser el coordinador general, el que a su vez, porque yo lo iba a tomar como un gesto que tenía que ver quizás con, vamos a un comercial, vamos a una pausa y ya regresamos. Entonces no querían, como es un programa en vivo, no querían que eso ocurriera. Entonces con el apuntador me iban a decir cámara íntima. La cámara se me iba a colocar aquí y yo tenía que empezar a hablar con la cámara del caso que estaba en ese momento ocurriendo. Si era un caso de una pareja que se estaba cayendo a golpes, por decir una metáfora, allí por un hijo, y uno vino a pedir que le eliminaran la patria potestad al otro, yo tenía que decirle a la cámara íntima, imagínense lo que está ocurriendo con esta gente. O sea, ustedes conciben que el hombre le haya dicho loca a la mujer, o que ella le haya dicho patán, o sea, que de lo último. Y yo quizás me paseaba y conversaba con mi receptor o con la audiencia que estaba al frente y hasta tenía que, yo que no Sí, soy para con nada mucha más complicidad. jocosa, era con mayor complicidad, pero tenía que usar técnicas importantes que llamaran la atención y que la persona que está viendo el programa no cambie de dial, porque al final, cuando estás en televisión, ese es uno de los objetivos principales. Acuérdense que en televisión tienes una gama allí de productos y de variedad, entonces tú no quieres que la persona diga, ay no, de verdad, ya está como muy fuerte esto, déjame pasarlo, o al contrario, es que aburrido, déjame, o cambio y vuelvo, ¿sí? Quieres que la persona se quede allí. ¿Cuál crees tú que pudiese ser el mejor medio? O, a ver, para no ponerlo de esa forma tan subjetiva, ¿cuál es para ti el preferido? ¿Te gusta más la radio? ¿Te gusta más la televisión? Entendiendo que has trabajado en los dos. Todos tienen su encanto. Yo estoy ahorita, por ejemplo, fascinada con mis en vivo de Instagram. Es que cuando te gusta lo que haces, no hay uno mejor ni uno peor. Todos tienen su fascinación, todos tienen su maravilla, de cada uno aprendes. No sé, el que quizás le guste más lo audiovisual se irá por televisión, el que le guste más ser creativo se irá por la radio. Les recomiendo a lo largo de su carrera pasearse por cada uno de ellos. De hecho, no se queden con uno solo. La vida está llena de experiencias. Y mucha gente me pregunta ahorita, ¿por qué no estás grabando? Yo incluso hay cosas que no puedo decir porque firmé un contrato de confidencialidad que me impide decirlas. Pero hay un tema importante, o sea, no nos vamos a quedar toda la vida. Ese es un programa, por ejemplo, carísimo. Yo recuerdo que en una oportunidad, una Semana Santa, estaba en Margarita y no pude regresar a tiempo. Tenía que regresar, por ejemplo, un domingo y el vuelo no salió y yo no pude llegar el lunes a grabar. Entonces me llevé el regaño de la vida porque, pues, el dueño del programa me llamó y me dijo, yo estoy perdiendo 35 millones de bolívares hoy, porque si no está, pues el programa no puede salir. Puede faltar el Y en ese coordinador, momento puede 35 millones no faltar, son lo que son hoy, era no, muchísimo más. eran sin los ceros, o sea, Sí, sí, era un sí. dineral, era muchísimo dinero que se perdía. Entonces puede que el público no vaya ese día, puede que el productor no llegue y te habla por teléfono, puede que el maquillador incluso no llegue el tuyo, el principal, y te llamen a camerino ese día y te pongan otro maquillador. Es decir, todo el mundo es reemplazable, menos el conductor del programa.
Entonces, es entendible que la altísima responsabilidad que yo tenía en ese momento, y también es entendible que no pude llegar. O sea, te tienes que pasear por una cantidad de factores y de circunstancias que te enriquecen como ser humano y te ayudan a ser mejor persona, y la carrera de ustedes es hermosísima. Los felicito por estar allí de ese lado y haberla elegido. De verdad que sí. Cuéntanos un poco acerca del por qué decidiste comenzar a hacer los lives en Instagram. Entendemos que había una necesidad de seguir conectada con tu audiencia de Venezuela, ya que el programa ya no se ve aquí, ya no tenemos señal de DirecTV en Venezuela. Pero ¿por qué surge el tema de los lives en Instagram? ¿Cómo ves a este nuevo medio de comunicación, por llamarlo así, que forma parte de una red social? ¿Cómo ha sido ese migrar a los medios digitales y seguir manteniendo a tu público ahora a través de las pantallas de los medios digitales y no de los medios tradicionales como la radio y la televisión? ¿Les recomiendas a ellos, como estudiantes de comunicación, que usen estas herramientas, que hagan uso de Total, IGTV, por ejemplo, y de todo esto que tú estás total. utilizando? Claro, o sea, el comunicador, ¿qué va a hacer a lo largo de su vida? Sino comunicar. Tienen que tener todas las redes sociales que existen, tienen que llegarle a las personas de distintas formas y de distintas maneras. Así lo practican además, así fallan cada día menos. El nivel de exigencia en su carrera, como les dije al principio, es importante. ¿Cómo no estar cuando llega una persona y te toma el brazo y te dice, me salvaste la vida? En mi caso, cuando el programa, sobre todo en Venezuela, dejó de salir, porque primero estuvo en Venevisión Glitz, perdón, en Venevisión Plus, después estuvo en Venevisión, después en Glitz. Entonces en Glitz ya estábamos la doctora Nancy, la suplente de Nancy, después aquí en Venezuela no estaba yo, sino estaba la suplente, que es Gloria Piño, en el sentido de que esos programas siempre tienen que tener a otra persona porque se graban por temporadas. Les explico un poco. Yo grabé los 230, 230 o 240, no sé, no recuerdo exactamente la temporada, cuántos tuvo, las grabé sola y después descansas durante esos 4 meses que grabas, después descansas porque si no realmente es muy cuesta arriba, es maquillarte todos los días, es vestirte todos los días, es como les dije, estar en un estudio, además de lo que te afecta, porque aunque seas psicólogo y los psicólogos o los terapeutas de familia estamos todo el tiempo escuchando casos, eres humano y te va a afectar. O sea, es mentira que tú, de un caso que te cuenten súper fuerte, no vas a quedarte con una parte de eso y no vas a llorar y no vas a afectarte. Entonces tienes que descansar. O sea, tú tienes que descansar, no te digo 4 meses siguientes, sino 4, 6, 8. Y tienes que viajar y tienes que llenarte de tu familia a la que, en mi caso, sientes que le fallas porque te ausentas demasiado. Después, ¿cómo no involucrarte? Como les digo, tienes que descansar, tienes que hacer otras cosas. Yo sentía que le fallaba a esa audiencia, porque cuando no apareces, en mi caso, empezaron mensajes incluso que leía a las 3 de la mañana desde todas partes de Latinoamérica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué canal está ahora? Doctora, necesito verla. O sea, me quedé en stop. ¿Qué pasó en el caso de Venezuela? ¿Por qué aparece otra persona que no es usted? O sea, les voy a decir algo, el público es una maravilla, pero también es una sentencia. O sea, yo recuerdo que a mí me llegaban mensajes y me decían, ¿por qué se repitió el anillo rojo con azul? Y yo recuerdo que la vestuarista y yo hacíamos un trabajo increíble. O sea, este anillo yo tenía, gracias a mis orfebres hermosas y preciosas, yo tenía, qué sé yo, 500 anillos, porque la doctora Herrera salía con anillos grandes. No siempre combinaban con lo que me colocaba aquí, como collar o como accesorio, o aquí, zarcillos largos, que eso era una batalla ganada o a veces perdida,
con la persona que te ponía la balita o con el director general, porque eso suena. Entonces, si suena, tienes que parar el programa. Por uno de los motivos que se paraba o se frenaba la producción de ese caso, era porque tilín, 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 sonaba mucho, entonces eso no podía salir así. Eran unos regaños muy fuertes. Al final nos moríamos de la risa, pero te colocaste otra vez a pesar de que entonces nos regañaban a la vestuarista y a mí. Mi columpio, el columpio era un collar espectacular que la gente quería que yo me colocara. El anillo era, doctora, ¿cómo se va a poner el anillo? Y se lo va a repetir, el rojo con negro con la pepita azul. Entonces tú decías, no puede ser. Esto tiene que ser una persona que ve el programa todos los días sin falta. Porque ¿cómo puedes saber que hace 3 semanas salí con este anillo cuando hay 500 anillos? ¿Sí me entienden un poco? ¿O me expreso bien? Sí, sí. Queriéndoles llegar con el mensaje. Entonces, la gente es muy cruda a veces y tú tienes que pasearte por una cantidad de cosas que parecen insignificantes o tontas y no lo son. Ese es el mensaje que quiero dejarles. Es tomar en consideración muchos factores, muchos, en un programa así. Quizás en un programa que sale una vez a la semana o una vez al mes y que no amerita tanta producción, pues es menor. El esfuerzo, el desgaste, la energía, etcétera, etcétera. Otra pregunta que quisiera hacerte es, así como al principio estabas dando consejos, por ejemplo, el de la piedrita, que tiene que ver mucho con la oratoria específicamente, desde tu rol de locutora, cuando estudiaste locución, de hecho en este momento estás haciendo un curso de oratoria virtual, Total, ¿qué total. herramientas o qué tips, si a lo mejor puedes dar tres porque estamos cortos de tiempo, pero a lo Ok. mejor tres consejos, tres tips que tú consideres los más importantes, además de este tan importante que diste al principio, de ese amuleto, de esa piedrita y de esa programación mental en positivo, crees que puedas darles a ellos para el momento de su puesta en escena y para la hora en que les toque hablar en público frente a una audiencia, sea pequeña o grande? Ok. Volviendo un minuto a la piedrita. Puede ser cualquier cosa, perdón, en la que ustedes confíen. ¿Por qué ya nos colocábamos o nos pusimos un poco flexibles? Porque muchas personas nos dijeron inicialmente, ¿por qué una piedra? O sea, no me gusta la piedra. Quiero a mi Rosarito, que es el que me acompaña todas las noches. Quiero la foto de mi mamá que está en otro país. Entonces, es con aquello que ustedes contacten. Pero, ¿por qué una piedra? El simbolismo de una piedra y de forma neuronal. Porque la piedra es un obstáculo. Entonces, inicialmente se quiere o se quiso al dar o al crear estos apoyos para el locutor, que la piedra siempre se ha visto como un obstáculo. Entonces queríamos que la persona se conectara con eso que hasta ahora vio como un obstáculo, que era una piedra en el camino. Entonces, mira, la piedra ahora se va a convertir en tu mejor amigo y lo vas a llevar contigo, lo vas a visualizar, lo vas a abrazar. Hay personas que me han dicho, inclusive, yo lo que hago es orar antes de salir al escenario y abrazo mi amuleto. Perfecto, como ustedes quieran. La idea es que se conecten con él. Ok, voy a otro conocimiento, por así llamarlo, que es importantísimo, u otra herramienta, y es el tema de las memorias. El mensaje no debe ser lineal y yo tengo que estar abierto. Por ejemplo, cuando me refiero al mensaje, es cuando yo preparo el tema que voy a dar. No va a llegar de la misma forma a todos los receptores. Y yo tengo que estar abierto a eso. Al final, imagínense cuando estamos en un programa de televisión, que tienes que dar una palabra final y tienes que ser el juez y el árbitro. Cada persona lo va a interpretar a su forma y te va a criticar de diferentes formas.
En mi caso, cuando tenía que dar la palabra final, ya voy con la taza, yo tenía que sentenciar a ese hombre que fue pichirre y la mujer vino a interponer una demanda, una denuncia, porque no le da dinero y resulta que nos paseábamos por una comunidad conyugal que la mayoría de las veces, no siempre ocurre así, el masculino cree que como es él el que trabaja en la calle y es él el que trae el dinero a casa, la labor de ser ama de casa no tiene que ser paga. Y que en muchos países de Latinoamérica el hombre se maneja con que yo te doy para que vayas al automercado, lo que yo considero, y pago el colegio. Y entonces hubo mujeres que llegaban a denunciar que tenían 3 meses que no podían tocar o tener acceso a una chequera, a una tarjeta de débito, para disponer del dinero de la comunidad conyugal a su antojo. Doctora, este hombre me maneja hasta el desodorante y hasta el mercado que yo debo hacer o todo lo que me debo poner, y cuando le pido para maquillaje lo ve como algo superfluo y me intenta dominar, y resulta que yo tenía que explicarle que legalmente hablando, cuando la mujer y el hombre están casados, sea cualquiera de los dos que produce, eso va a un pote llamado comunidad conyugal y se convierte en un 50 y 50. Y yo le explicaba siempre, visualicen una torta, y cuando hablábamos de tema de herencia, ni hablar las trifulcas que se formaban allí, pero tenía que hacerlos entender que mira, o sea, es un 50 y un 50. Voy entonces hablándoles de cómo se recibe ese mensaje al ejemplo de la taza. Esta taza, para el que fue a Disney y lo compró allí con un helado aquí o con una manzana de estas sabrosas, que las hay en Disney y las hay casi que de manera, pues, protagónica, individual. El que no tenga la taza, el que no tenga la manzana y el que no se haya comido el helado de Disney no fue a Disney. Quizás para un niño, para un adolescente, esto va a representar en sus memorias, en las memorias que tenemos o que se quedan allí de la niñez a nivel inconsciente o subconsciente, algo muy gratificante. Quizás alguno de ustedes que lo vivieron de otra forma, y era la taza que sacaba la maestra para dar los coscorrones, o la taza con la que decía, qué bruto, miren a fulano, se burlaron de él con la taza, el mensaje no va a ser tan gratificante, sino va a ser nefasto. Entonces existen memorias en el ser humano y tenemos que saber, es por eso que el orador no se debe quedar y debe estudiar muchas cosas, no solamente el área de comunicación o la oratoria, sino se debe pasear por el área un poquito, les aconsejo, de la psicología, y entender que cuando yo llego a un interlocutor que ya viene contaminado o ya viene lleno de memorias de su niñez, y quizás cuando yo diga palabras van a ser impactadas o van a llegar a la persona no de la manera que yo creo que van a llegar. Entonces, a lo mejor para alguien que es ególatra, el Si que yo quieres, puedo diga, compartir la pantalla porque veo ajá, que me compartiste una imagen que tiene que ver con esto, ¿no? La imagen que me habías pedido que pusiera creo que va muy acorde con este sí, mensaje que estás sí, dando. es cierto, se me había olvidado. Confírmame si Total, la ven. te pedí que la compartieras. Aunque la ventana no es la misma, no todos los que se asoman, perdón, aunque la ventana es la misma, no todos los que se asoman ven las mismas cosas. La vista depende de la mirada. Más ejemplificante que esto, nada. Más que la taza, inclusive. Entonces, cuando salgamos a un escenario, más allá de que lo primero que tenemos que hacer es conectarnos de manera visual, un ejercicio que les recomiendo, no sé si la profe Andrea ya se los dio, es que coloquen en su habitación muchos puntos en distintas áreas. Van a recortar puntos negros o blancos y los van a colocar en muchas áreas: el techo, la pared, la cama, la peinadora,
no sé, o en la sala de su casa, si se los permite, las personas que conviven con ustedes, muchos puntos y como locos van a intentar hablar y van a pasearse por la parte de arriba de esos puntos, porque otro tips muy positivo es no mirar o no conectar directamente a los ojos si sienten que están muy nerviosos o que tienen mucho miedo escénico. Las personas son puntos, puntos que no saben de qué les van a hablar. Entonces, si bien es cierto que no deben subestimar a la audiencia o al que los está escuchando, también es cierto que ellos no tienen idea de qué van a decirles y que los protagonistas son ustedes y que esa seguridad se adquiere cuando hay una conexión interna y se silencian esos parloteos. ¿Cómo se silencian? No me vas a sabotear ahora, así tal cual. Hablando con ustedes mismos. No te voy a escuchar lo negativo, yo voy a escuchar solamente lo positivo y que voy a tener el mejor éxito y que voy a estar conectado de la mejor forma. Créanlo, se logra. Yo no era ducha, no era una persona que venía conmigo, hicieron el casting mujeres de la televisión. Entonces no sabes cuándo es tu mejor momento, no sabes cuándo lo vas a hacer de la mejor manera, no sabes qué tan bueno eres en algo hasta que te decides a pararte y hacerlo. Simplemente, practíquenlo, todos nos vamos a equivocar. Al principio, los primeros 5 programas, y eso ocurrió antes de que se me permitiese escucharme, otro tips, grábense y escúchense. No hay mejor forma de decir, este no soy yo, o sea, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué dije? Dije, definitivamente lo dije como 40 veces. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Es importante saber que somos seres humanos, que la práctica nos va a hacer mucho más comprometidos y duchos pues expertos en la materia. Y otra cosita tenía que hice unas anotaciones por aquí. Su profesión está dentro de las profesiones artísticas y si no se los han dicho, se lo digo yo o se lo recuerdo. La comunicación es un arte, hay que hacerlo con elocuencia, con sapiencia, con sencillez y con precisión. Así como decía en Escuela para Padres, los padres no nacemos aprendidos ni expertos en esto. El libro se lleva aquí debajo del brazo y se hace de la mejor manera, dependiendo del compromiso y qué tan responsables nos sentimos en aquello que vamos a hacer. Por temas de tiempo tenemos que cerrar, entonces te pediría que les des un mensaje final. Yo estoy sumamente agradecida con este espacio, por tu tiempo, porque hayas decidido aceptar mi invitación para estar con ellos el día de hoy y quisiera que les dieras un último mensaje. Ya para cerrar, ¿dónde los inviten? ¿Quién los llame? Digan sí. Atrévanse a decir que sí. Sí lo van a lograr, sí lo pueden hacer. Crean en ustedes mismos, está trillado, pero es la única manera de hacerlo bien. Lean todos los días, tomen eso como un hábito. Yo creo en ustedes, yo confío en ustedes y sé que dentro de 4, 5 años, 6 años, van a ser los mejores y van a estar en el mejor lugar, además de que ustedes pertenecen a una era súper maravillosa, se van a enfrentar a otro tipo de energía, el planeta está ascendiendo, imagino que lo habrán escuchado, vamos de tercera a quinta dimensión y son totalmente afortunados de estar estudiando en una de esas generaciones lejos de lo que les puedan decir, ¿cómo es posible? Tú estás loca en un país, en una ciudad como esta, en un planeta como este, atreverse a ser comunicador es algo, wow, pues no, es lo mejor que les ha podido pasar, es lo mejor que les puede suceder. Y van a sentir y van a estar llenos de
muchísimas experiencias gratificantes por las que estoy seguro de que se van a pasear. Ya para concluir, pues los quiero mucho. Una vez más, gracias por haberme acompañado en este espacio. Espero haber llegado, pues, de una forma idónea y haberles dicho un poco de lo que querían escuchar. Cualquier pregunta, estoy totalmente abierta. Andrea le dará a través de las redes, a través de mi número telefónico. Ya llevo alrededor de 17 en vivos a través de la cuenta @doctora corrido, no DR abreviado, sino doctora completo, .herrera. Y pues cualquier duda que les pueda surgir, total y a la orden siempre. Gracias. Allí estaba compartiendo la imagen con tu canal y con los datos de las redes sociales y el canal de YouTube para que ellos tengan esas coordenadas para poder seguirte. Excelente. Aquí leo algunos comentarios, dicen, excelente conferencia y mensaje, muchísimas gracias, completamente ubicada en contexto, doctora Herrera, me gusta su manera de ver las cosas, de afrontar la realidad y lo que se nos viene. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Siguen dando gracias a ustedes. Las gracias por su disposición, Un abrazo. sus increíbles técnicas y consejos, por esas palabras, por su tiempo y su disposición. Yo me uno a lo que ellos están poniendo en el chat. Obviamente agradecerte tu tiempo para conectarte con ellos. Además sé que esto es algo que te mueve muchísimo, que toda la vida has estado tratando con otras personas y tratando de cambiar la vida de mucha gente en positivo. Efectivamente lo has hecho, no solo de esta mujer que se te acercó a decírtelo, sino de los millones que te han mandado mensajes a través de las redes sociales y de aquellos que desconocemos, que a través de una pantalla recibieron un mensaje de motivación, tal vez en el momento más necesario de su vida o de su tribulación. Ojalá así sea. Yo quiero que ellos se vayan hoy, pues no solamente motivados en cuanto a la carrera, que creo que es algo que se logró gracias a tu mensaje final y a toda la conversación, sino también motivados en cuanto a la vida. Nosotros siempre, al menos yo siempre repito, que la UCAP es un espacio que no solamente forma a los mejores profesionales, sino a las mejores personas. Y eso tenemos que recordarlo y tenemos que trabajar siempre pensando en eso, en el legado que estamos dejando como ucavistas, como venezolanos, ser ejemplo. Recuerden los ejemplos de las clases, todo lo que hemos conversado hasta el día de hoy, que eso no haya sido pues que me entró por un oído y me salió por el otro, sino yo aprendí esto, la profesora Andrea me dijo esto y sus invitados de las clases dijeron esto, déjame tenerlo presente y déjame ver cómo le doy la vuelta y lo aplico a mi día a día, cómo puedo hacer que eso juegue a mi favor, cómo puedo hacer que esta matrícula que estoy pagando al final pues le pueda ver el queso a la tostada más allá de obtener un título de aquí a 4 o 5 años, ¿no? ¿Cómo puedo traducir todo esto en un aprendizaje significativo que me quede para el resto de mi vida? Y yo creo que si logro eso en ustedes, entonces habré cumplido mi rol y mi misión. Gracias a ustedes por conectarse, por haber estado con nosotros, tanto en la clase teórica que tuvimos más temprano como en esta. Y gracias, Mami, otra vez por tu tiempo y por estar con nosotros. Les gracias aviso a ustedes. el video y la grabación y nos vemos el lunes que viene. Chao. Perfecto, chao.